Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mitzi Olvera, esto es Aprende Lengua Español para Primero A. Con este video cobremos las semanas de reforzamiento. Esta es la parte 1 de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: entrevistador y entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas a su vez. Da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Su fin es recolectar determinada información u opinión. Como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con preguntas. Tipos de entrevista laborales. En muchos casos, antes de acceder a un puesto de trabajo, suelen hacerse entrevistas para conocer al solicitante y saber si posee las aptitudes requeridas para el puesto. Normalmente, antes de acceder a una entrevista de trabajo, son solicitados algunos pasos previos, como la entrega de cartas de recomendación o el currículum vitae. En este tipo de entrevistas suelen intervenir las personas que solicita el puesto de trabajo y algún representante de la empresa o institución a la que se desea acceder. La entrevista laboral puede ser estructurada cuando se realiza una serie de preguntas que deben ser respondidas, o no estructurada, cuando se trata de un diálogo entre el entrevistador y entrevistado de manera más fluida o natural. Sin embargo, en general suele ser mixta, es decir, el entrevistador responde a ciertas preguntas predeterminadas, pero a su vez son realizadas preguntas abiertas sin un orden establecido. Las entrevistas laborales pueden ser individuales o grupales, cuando se entrevistan a varios solicitantes de manera simultánea. Bien, existen las entrevistas de tipo panel, en las que hay varios entrevistadores para un solicitante. Tipos de entrevistas periodísticas. Las entrevistas periodísticas son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces sirven como introducción a un tema o como material para una investigación o un análisis determinado. Estas entrevistas pueden ser previamente programadas o pueden surgir de improviso. Estas son muy utilizadas en el periodismo policial, político y deportivo. Existen distintos tipos de géneros de esta clase de entrevistas. Entrevista de semblanza, también llamada entrevista de perfil. Se trata de un género periodístico que sirve para captar los detalles biográficos de una persona: carácter, personalidad, costumbres, modos de pensar, opiniones sobre temas varios y anécdotas personales, entre otros aspectos. Entrevista de opinión. Tipo de entrevista en la que se busca conocer las opiniones del entrevistado. Muchas veces no se realizan preguntas, sino solo comentarios para que el entrevistado oriente sus ideas hacia un determinado tópico. Entrevistas informativas o de noticia. Tipo de entrevista en el que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. En ellas el entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que avanza la entrevista. Entrevista interpretativa. Tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene conocimientos sobre el tema de discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas. Por su atención, gracias. No olvides suscribirte, darle arriba al canal. Hasta la próxima.